Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Atlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Café de Datos, cierre de temporada, y queremos agradecer nuevamente a la meta que rebasamos de suscriptores, a toda la gente que nos escucha de Colombia, Argentina, Perú. Sabemos que un episodio cada temporada buscamos hacer algo más para la TAM, que no solamente sea para México o de Monterrey, y verdaderamente creo que con este invitadazo que tenemos el día de hoy, vamos a endulzar muchos de los oídos de la gente de Latinoamérica que nos escucha. Antes de iniciar, quisiera presentarme, soy Pedro Vallejo, su conductor, y el día de hoy estoy acompañándome de mi compañero y socio conductor, César Salinas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo episodio. Encantado de estar aquí y poder platicar con otro de nuestros invitados acá internacionales. Perfecto. Y el día de hoy, pues bueno, conectamos con un invitado del programa Pacia. Habrán escuchado el capítulo de Pacia que hicimos con Fabi, que hicimos por ahí con el equipo de Fabla Jalisco, en donde platicamos que como Atlas estuvimos en un programa internacional. Y bueno, justo una de las experiencias más enriquecedoras en este programa fue conocer el ámbito internacional, particularmente un puente que por ahí hubo a Silicon Valley, y la persona que protagonizó este puente es quien tenemos hoy en este podcast. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir. Creo que durante el episodio la gente te irá conociendo. Tenemos un par de preguntas, pero quisiéramos romper el hielo contigo, Fernando, preguntarte inicialmente, si tú te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, cualquiera, en cualquier época, ¿qué le preguntarías y sobre todo con quién sería, verdad? Pues mira, yo no me voy a ir tan atrás, ¿no? Quiero algo como que haya sido de mi época. Entonces yo te diría que tal vez Ayrton Senna, el conductor de Fórmula 1 brasileño. Yo creo que esa sería una persona con la que, tío, si me aceptara el pinche café, lo invitaría. ¿Y qué le preguntaría? ¿No? ¿Qué le preguntaría? Mira, para mí es una persona sumamente fascinante porque tiene un balance que creo que pocos tienen. Y para empezar, recuerdo cuando murió en el 94 en una pista en Italia. Yo estaba viendo en vivo en la carrera y entonces siempre me quedó muy marcado porque aparte era fan, sigo siendo fan, pero además no sabía en aquel entonces, ¿no? Que no tenía yo 13, 14 años, yo no sabía lo que sé ahora de él, que fue saliendo con el tiempo y documentales. Pero yo sí le pudiera preguntar algo, es cómo lograr ese balance que él tenía de ser el piloto más rápido del mundo, multicampeón de la Fórmula 1, ser muy arrogante, o sea, mamón, como decimos en México. Es correcto, la personalidad de ellos es así, ¿no? Pero al mismo tiempo ser altruista, súper altruista. O sea, era alguien que invertía mucho de su propio dinero en la niñez, los niños de la calle en Brasil, hasta creó una fundación para ellos. Y entonces es algo que no ves tan seguido, esa combinación, y a mí por eso se me hace un personaje bastante fascinante. Si tú ves a alguien como Jeff Bezos hoy en día, dices, el mejor emprendedor del mundo, ok, ¿no? El hombre más rico del mundo, dale. Arrogante, definitivamente. Altruista, no creo. Entonces te vas viendo eso, ¿no? Elon Musk, uno de los mejores emprendedores del mundo, va. Arrogante, a más no poder. Altruista, no creo. Entonces, o tienes a alguien como Bill Gates, ¿no?
es de los mejores emprendedores del mundo, no es arrogante, es altruista, pero no tiene entonces el balance. Entonces, por eso se me hace, como eres el mejor del mundo en lo que haces, y por ende tienes entonces las bases para poder ser mamón y arrogante si quieres, y decirle a la gente sus verdades y hacer lo que te dé la gana, pero al mismo tiempo ayudar como ayudas y tener como corazón de pollo de cierta manera. Entonces, yo creo que eso sería como cómo tienes ese balance. Creo que es una pregunta bien interesante y además un personaje. De hecho, me acuerdo de todas las películas que viste de Fórmula 1 y en general la personalidad de los que están conduciendo son sumamente seguros y arrogantes, y bueno, tal vez lo tienen que hacer así por lo que les hizo llegar hasta allá, ¿no? Entonces, me parece interesante la parte del balance, y creo que en el episodio de hoy vamos a estar hablando más de un desbalance, más de cómo desbalanceamos a los emprendedores que hoy están desde su computadora bien a gusto emprendiendo desde su casa, y cómo los desbalanceamos para abrirle los ojos a otros lados del mundo. Pero gracias por tu respuesta. Y justamente siguiendo con esa parte, Fernando, pues ya Pedro les contaba a la audiencia que nos conocimos justamente en el programa de aceleración de startups de inteligencia artificial, ¿no? El de Pacia, que justamente tuvo ahí a bien auspiciar Ferla Jalisco. Ahora, tú fuiste el responsable, de los principales responsables de darle este tono internacional al programa, ¿no? Con esta vinculación que hiciste nada más y nada menos que con gente de Silicon Valley, ¿no? En lo individual a Atlas, propiamente con algunos mentores, y a todos que nos facilitaste esas conexiones. Ahora, sin duda estamos sumamente agradecidos, aprovechando el espacio, pero en este sentido nos gustaría también que te introdujeras, ¿no? Que le cuentes a la audiencia tus principales proyectos, en qué tienes o en qué estás trabajando actualmente, y la experiencia que tienes relacionada a lo que has vivido en San Francisco, ¿no? Pues mira, yo así, de manera rápida, yo llegué a Silicon Valley a ver, de un segundo, voy a cerrar otra ventana que tenía aquí abierta. Yo llegué a Silicon Valley en el 2011, en abril del 2011. Y yo llegué como diplomático, o sea, yo llegué como consejero de inversiones y de comercio de ProMéxico, que ahora está extinto, ¿no? Ya no existe. Entonces, mi trabajo era representar y cuidar todos los intereses económicos de México en Silicon Valley. Y yo venía de la oficina de Los Ángeles de ProMéxico, que una oficina de Los Ángeles está muy enfocada en farándula, en entretenimiento, en manufactura, que es algo que predomina todavía en el sur de California. Y cuando yo llego al norte de California, me doy cuenta que no hay nada de espectáculo, no hay nada de entretenimiento, y no hay nada, como muy poca manufactura, y es tecnología y energías limpias lo que predomina. Y entonces yo llegué a Silicon Valley sin entender nada de tecnología. O sea, yo recuerdo haberme sentado en un café, hoy que hoy está cerrado, derivado de la pandemia, cerró ya definitivamente, pero ese lugar era como que el lugar donde se reunían todos los emprendedores. Un café a contraesquina de la estación del tren en la calle Cuarta en San Francisco. Y me acuerdo que me senté, pedí un café y me puse a escuchar conversaciones de gente alrededor de mí, y no entendía realmente el 50-60% de lo que decían. Sabía que estaban hablando inglés, pero no entendía qué era IPO, qué era Python, qué era Ruby on Rails, qué era, o sea, GTM, no sabía nada de eso. Me di cuenta entonces que tenía que aprender rápidamente. Y así fue, ¿no? Me fui metiendo todo lo que era tecnología, y tuve que aprender rápido porque no podía. Entonces, ¿cómo convenzo empresas de que inviertan en México? ¿Cómo los convencía si no sabía yo qué era lo que necesitaban como clientes, ¿no? ¿Qué problemas les podíamos resolver en México? Entonces tuve que aprender bastante rápido al respecto, y en ese caminito me fue llevando al de los startups, porque normalmente en México lo que buscaban esas oficinas de ProMéxico, buscaban empresas grandes, hicieran inversiones grandes que crearan muchos empleos. Pero un día me toca en la puerta un chico, un emprendedor de México, de una startup, y me dice: oye, mira, no conozco a nadie, vengo a buscar inversión, vengo a buscar mentores, vengo a buscar clientes, pero no conozco a nadie, ¿no me puedes ayudar? Y yo no tenía idea de eso. Entonces él me dijo: mira, tú como gobierno mexicano tal vez me puedes abrir las puertas. Y así fue, lo ayudé, nos funcionó, le abrieron las puertas, y ese chico fue y le dijo a otros dos. Cuando regresó a México, y luego esos dos llegaron, y esos dos
Me dijeron otros dos y un momento donde los startups en la oficina de ProMéxico en San Francisco se convirtió en el 70% de mi tiempo. O sea, el 70% de mi tiempo estaba consumido por startups mexicanos que querían ayuda. Y yo le hablaba a la Ciudad de México, ¿no? Y hablaba y pedía ayuda y les decía, oigan, no tenemos nada para ayudar, o sea, estamos nada más diseñados para atraer inversión grande y para exportar, pero no estamos diseñados para ayudar a startups. Y yo, bueno, o sea, es como le hablé a la pared, ¿no? Entonces, o sea, no hubo interés. Y entonces, cuando estuve como 3 años y medio, 4 años haciendo eso, y la alcaldía de San Francisco llega conmigo y me dice, oye, estamos abriendo o diseñando una oficina para hacer negocios con Latinoamérica, con mucho enfoque con startups, para ayudar a startups a que aterricen en San Francisco. Entonces, no tenía ni idea la gente de la ciudad de San Francisco, no había latinos en esa oficina. Entonces, yo les ayudé por mi background de desarrollo económico, los ayudé a diseñar la oficina, o sea, qué mercados perseguir, cuáles eran las ventajas que ofrecía un lugar como San Francisco, cuáles eran las desventajas. Y cuando ya se terminó de planear bien la oficina y cómo iba a ser, me ofrecieron la dirección. Entonces la oficina se llamaba LatinSF y yo fui el founding director de LatinSF. Entonces pasé de representar los intereses económicos de México a la ciudad de San Francisco, ¿no? O sea, como dicen los soldados a sueldo. Mercenario. Como mercenario de desarrollo económico. Y me pasé con la ciudad de San Francisco y descubrí algo que no tenía yo planeado, que era el power que te daba representar una ciudad como San Francisco. O sea, no es representar la ciudad de San Antonio, Phoenix, Miami, o sea, es representar la ciudad de San Francisco. Que lo que yo me di cuenta es que ciudades de ese calibre como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, los alcaldes se manejan como si fueran casi jefes de estado, o sea, reciben a presidentes. Entonces me dio muchísimo power, entonces me abrió las puertas del mundo de tecnología, de emprendimiento, de venture capital, no solamente de México, pero de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Brasil. Y estuve 2 años y medio haciendo eso, representando a la ciudad de San Francisco, atrayendo emprendedores a la ciudad y ayudándolos en lo que más pudiera, ¿no? Lo mismo, ¿no? Contactar a inversionistas, mentores, clientes potenciales. Y ya luego me pasé, y en ese inter, cuando estaba ahí, conocí a un periodista argentino que recién se había mudado a Silicon Valley y una amiga que trabaja en Globant, una amiga en común, me dice, tienes que conocer a este chico, Diego Graglia, que se acaba de mudar, periodista. Él era jefe editor de la revista Expansión en México. Entonces me dijeron, tienes que conocerlo porque necesita ayuda, quiere hacer historias de emprendedores de América Latina en Silicon Valley, pero no conoce gente. Entonces así fue como nos conocimos, le di varias historias, porque yo había conocido con ProMéxico y después con LatinSF, representando a la ciudad de San Francisco, conocí a casi todos los emprendedores y entonces me sabía las historias de todos. Y al día siguiente que nos conocimos me habla y me dice, oye, se me hace que podemos hacer un podcast, ¿no? Y yo en aquel entonces ni sabía que era un podcast. Entonces, no le quise decir, yo le dije que sí, pero no sabía que era un podcast. Me dijo, mira, tú conoces a todo el mundo y yo soy periodista, podemos contar las historias reales de los emprendedores, o sea, no todas las babosadas que en la prensa se están manejando falsas de que todo es color de rosa y que es bien fácil. Los emprendedores pensaban cuando llegan a Silicon Valley que en 5 días compraban sus boletos para llegar y a los 5 días regresarse pensando que en 5 días iban a conseguir un cheque de $1 millón o de 2, por lo que leían en la prensa. Pero la realidad es muy distinta. Entonces quisimos hacer un podcast real, con las historias reales de primera mano de los emprendedores, de los inversionistas de habla hispana, ¿no? Que están en Silicon Valley, que compiten en Silicon Valley. Y empezamos ese podcast en el 2016 y ya después de ahí me pasé dejé la alcaldía de San Francisco, seguí con el podcast y me pasé a Puente Labs, que es donde estoy ahorita como director. Y Puente Labs es una institución que lo que hace es ofrecer servicios
de alto valor agregado para conectar a Latinoamérica con Silicon Valley. Entonces trabajamos con universidades, con organizaciones, con gobiernos, para desarrollar programas que puedan ayudar a emprendedores a no solamente crecer, pero a mantener vivos sus startups, ¿no? Hoy sabemos que 9 de 10 no sobreviven. Entonces a veces no es nada más de crecer, es de ayudar a cómo mantener vivo el startup, para llegar a un punto donde puedas crecer. Entonces, eso es lo que estoy enfocado, eso y Tercos Media con el podcast El Valle de los Tercos es mi enfoque de 100% ahorita. Está bien interesante y quisiera rescatar algunas cositas que platicabas, Fernando, porque incluso creo que nos sentimos identificados con algunas cosas, ¿no? El principio creo que es bastante relevante, cómo de pronto de representar, como decías tú, intereses de México, de pronto te pones en un rol que te ayuda no nada más a entender la parte mexicana, sino de toda Latinoamérica, que creo que eso es una riqueza bien interesante, bien importante, que a nosotros como emprendedores nos sirve, sobre todo cuando vamos creciendo, porque empiezas a tener este tipo de dilemas internos de, oye, ¿qué será mejor, no? Irme hacia arriba, ¿no? Nosotros que somos de Monterrey, pues irte a Estados Unidos o voltear a ver Latinoamérica. Y de pronto nadie te explica esa dualidad. Entonces, siento que perfiles como el tuyo, con esa experiencia, pues te ayuda también a eso. Y creo que es muy, muy importante. Y sin duda esta última parte que nos estabas contando del podcast, pues fíjate, inicias por ahí en 2016, nosotros estábamos iniciando la startup en aquel entonces, y también nosotros pues teníamos en ese sentido una expectativa con el podcast que ahorita ha ido creciendo bastante, pero creo que esa parte de contar las historias reales, ¿no? No quisiera decir sin filtros, pero sí reales, en el sentido de, oye, pues no es lo mismo que alguien te cuente sus fracasos, ¿no? A que te cuente la historia de Hollywood que ya está preproducida o que ya está premaquillada, ¿no? En ese sentido. Y creo que es mucho más importante para nosotros. De pronto lo hemos encontrado bastante valioso también entender o aprender de los tropiezos que otros han tenido. O sea, de pronto también en el podcast nosotros es como, oye, cuéntanos historias de fracasos. O sea, cuéntanos qué pasó, cómo te tropezaste, cómo le diste para adelante. Y creo que eso es la verdadera diferencia que hace justamente con esta parte de decir, oye, ¿cómo mantengo mi startup? Y a partir de eso, pues, poder tener una expectativa o potencial de crecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, gracias de antemano por ahí, por la perspectiva. Sí, y les digo, es muy necesario hoy en día todo este tipo de cosas porque, o historias que salgan, porque nosotros nos cansábamos de ver en la prensa eso, como que el chileno que conquistó a Silicon Valley, enamoró a Silicon Valley, me acuerdo, van como 3 veces que he visto el de enamoró y conquistó, y nadie lo conoce a la persona, o sea, levantó $125,000, o sea, no tiene clientes. Yo conozco esas historias, conozco esas personas, ¿no? Entonces, no ayuda eso, en realidad, no está pintando la realidad. Tienen que entender que estás llegando a jugar en la Liga Premier, la Liga Inglesa de fútbol, o sea, vas a competir con los mejores del mundo, no es la Liga Mexicana, no es la Liga Argentina, es la Liga Premier. Entonces, tienes que saber a qué vas, no vas a meter, porque si ves la prensa, cualquiera mete gol, cualquiera se convierte en goleador en su equipo, ¿no? Entonces, no es la realidad. No, hay que seguirnos vulnerando y aparte estar atento a las historias. En ese sentido, quiero tocar a colación de la parte de Silicon Valley, porque a lo mejor nosotros 3 que estamos en la llamada sabemos qué es y de qué se trata. Pero le quiero hablar a toda la gente que nos escucha y que por primera vez escucha esta parte de Silicon Valley, o a lo mejor lo escucha con tal relevancia, porque es importante y porque entonces representa un centro de gravedad para muchas startups, y además ese centro de gravedad está trayendo talento y está generando órbitas en distintas industrias. En ese sentido, sin irme a la descripción del libro, pues en Silicon Valley es un lugar que es la meca de la tecnología, la meca del emprendimiento, y es algo que ha sido muy difícil de replicar. Lo he intentado Tel Aviv, hay algún ecosistema que se cocina en algunas partes como Sao Paulo, Indiana, en esta ocasión, Boston y tal. Y bueno, como emprendedores normalmente estamos atentos a lo que está rodeado y a los lugares donde se está cultivando un ecosistema. Recientemente en pandemia también hemos escuchado que mucha gente de Silicon Valley, que Silicon Valley es un lugar que la verdad es muy costoso en el tema de real estate, ¿verdad? Un par de noches ahí es bastante caro. Pues se está yendo a Austin, ¿no? Y se está yendo a lugares donde es un poco más asequible el punto de precio, pero no tienes
el valor de las conexiones. Y antes de pasarte la duda, Fernando, yo tengo una pequeña anécdota. A mí me tocó ya estar un par de veces allá en San José. La primera vez me quedé en Santa Clara University, ahí en un dorm compartido con 3 personas y casi durmiendo en el piso, pero pues realmente es lo último donde duermes, porque te subes un taxi o vas a una cafetería y todo el mundo, hasta el conductor del Uber, tiene 3 startups y está ahí a punto de hacer una IPO. Es impresionante ese tipo, el poder de los diálogos hasta con alguien de intendencia ahí, ¿verdad? Después también, la segunda vez ya me quedé en la Universidad de Stanford, en una casa que se llama la Maison Française, que es como la casa de francesa, y ahora sí estamos a un par de pasos, ¿verdad?, de donde empezó Google, a un par de pasos de tomar clases con los mejores de Big Data y todo ese tema, ¿no? Porque definitivamente Stanford también es un lugar muy difícil de replicar. Pero en ese sentido, en tus palabras, tú que ya llevas varios tiempo y sobre todo viviendo y conectando con gente desde y para Silicon Valley, ¿cuáles consideras que son como los factores que lo hacen muy especial? Y si podemos abordar más factores no tanto geográficos, sino factores un poquito más como humanos, más de conexiones de negocios y que lo haría único. Y también, ¿por qué crees que es un centro? O sea, ¿por qué crees que este es el centro de gravedad de muchos emprendimientos tecnológicos? Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e inteligencia artificial. Nosotros, desde nuestra startup Datlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlas? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual, que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada de México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo, con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón Podcast200, que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro marketplace. Entra a www.datlas.mx/marketplace y aprovecha este cupón. Mira, los factores son varios y esos factores es lo que hace que sea difícil de replicar, que lo han estado intentando muchas otras ciudades, no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo. Y no solamente es complicado porque tienes que tener todas esas características y esos elementos, pero además hay algo que no puedes vencer, que es el tiempo. Es el tiempo que te tardas en que todo esto cuaje, en que todo esto esté marinando y pueda entonces nacer algo como Silicon Valley. Entonces yo te diría de entrada, son varias cosas. O sea, número uno, grandes corporativos. Grandes corporativos no tecnológicos, O sea, grandes corporativos de empresas de energía, de oil and gas, de finanzas, de retail. O sea, hay grandes empresas como subcorporativos, ¿no? Farmacéuticas, o sea, entonces todo lo que es Wells Fargo, Levi's, Gap, Chevron y muchas otras empresas, su corporativo está en Silicon Valley o San Francisco, ¿ok? Y luego, después de eso, tuviste lo que eran los startups, ¿no? Lo que eran estos startups que fueron naciendo, HP, Google, y esas empresas, ahora que siguen diciendo que son startups, difícilmente son startups porque son gigantes, pero esas empresas es como nueva generación, ¿no? Son nueva generación de empresas grandes. Y entonces esas empresas, si combinas las de non-tech, si combinas las tech, que ahora son gigantes del mismo tamaño, incluso más grandes que las que te mencioné, o sea, todo lo que es Google, Apple, Facebook, Hewlett Packard, etcétera. Luego tienes esta tercer ola de startups, desde el mediano hasta el mini de 2 personas en un garage. Entonces todo ese emprendimiento, toda esa cadena la tiene Silicon Valley. Esa cadena de business, de emprendimiento, tech, no tech. Y luego tienes los centros de investigación, que si tú ves un mapa de los centros de investigación en Livermore, Berkeley, en San Francisco, en Palo Alto, en todo el área,
en Davis. No hay otra parte en Estados Unidos que tenga esa concentración de centros de investigación, ¿no? Hasta un centro de NASA hay en Silicon Valley. Después, si sumas el poderío que te da Berkeley, Stanford y la no tan conocida UCSF de University of California, San Francisco. Es muy buena. De hecho, el presidente, creo que del INEGI estudió por allá también, el que actualmente funge en México. UCSF es súper powerful, sobre todo en temas de tecnología para salud. Va a ser de los 3 más importantes en Estados Unidos. Entonces combinas eso y luego metes en la ecuación, ¿no? Un Singularity University, que no es un Stanford, no es un Berkeley, que al contrario es otra manera de pensar. Metes todo eso y luego súmale ya para rematar las aceleradoras como 500 Startups, como Y Combinator, como Alchemist, como Plug and Play, que te puedes imaginar, mucho, sí. Como Plug and Play, y remátalo, Teo, también con los fondos de inversión. O sea, la mayor concentración de venture capital en el mundo está en Silicon Valley. O sea, la mitad de todo el venture capital en Estados Unidos está en California. Y de ese 50%, el 80% está en Silicon Valley. Entonces, imagínate cómo podemos entonces nosotros, cómo se podría en Seattle, en Miami, en Guadalajara, en Sao Paulo, replicar algo así. Es muy complicado. Y si lo llegases a tener o lo tienes en cierta escala, el toma tiempo. Y hay un elemento más que te diría que hace como que la rompa completamente y le rompe su madre a todos los demás ecosistemas, que es la cooperación. La cooperación es lo que hace que todos estos elementos trabajen juntos y entonces salga algo como Silicon Valley. No hay cooperación en otras partes como hay en Silicon Valley. La gente genuinamente quiere ayuda a otros porque cuando llegaron alguien los ayudó y entonces está esta cultura de pay it forward y ayudar al que sigue. Y lo tiene gente, yo conozco gente que son billonarios con B y que mentorean a un emprendedor si viene de México, de Brasil, de Colombia, de donde venga. Si le pueden dar 30 minutos, se los van a dar. Imagínate dónde podemos conseguir nosotros en América Latina a un billonario que le quiera dar 30 minutos, 60 minutos con un café a un emprendedor y darle sinceramente y desinteresadamente su opinión, su feedback. No existe. No, y me llama la atención porque a lo mejor si alguien nos está escuchando ahorita, cierra los ojos tantito y ponte a pensar en un inversionista billonario. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo viene vestido? Seguramente traes en la mente el saquito, que la corbata y que los zapatos Ferra, no sé qué. Oye, espérame tantito. La raza llega descalza en shorts y con una playera y te pregunta por qué tan formal, ¿no? Si no traes flip-flops. Entonces, exacto, ese es el sentido también de que la versión auténtica y diversa de la gente es una cultura que se vive el día a día y yo puedo atestiguar lo que acabas de mencionar. No es lejano que alguien que sea millonario o que alguien que ya haya roto muchos platos te explique en qué la regó, en qué lo hizo bien y te pueda conectar con otras 2 o 3 personas. Por eso estar una tarde en un café o estar una tarde tomándote o echándote una vuelta al parque, paseando perros, no es una pérdida de tiempo para nada en lugares como San José y bueno, todo lo que rodea. Y es importante, creo, mencionar que no es tampoco automático que llegas y todo el mundo te va a dar 30 minutos. O sea, tú tienes que entender bien, saber muy bien qué traes a la mesa. Tienes que saber bien cuando pides una reunión, a alguien le pides un café, le pides 30 minutos, tienes que poder justificar el por qué le estás pidiendo a esa persona, qué le traes tú a la mesa. O sea, no es nada más como que echarnos para atrás y pedir. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de que aportamos valor también. Tenemos que tener esa inteligencia emocional para saber qué podemos aportar a otros y no nada más recibir, ¿no? Entonces eso es importante, porque si no haces tu tarea, no tienes eso claro, difícil, o sea, lo van a captar en friega, lo van a captar muy rápido a las demás personas de Silicon Valley y no te van a dar ese tiempo, ¿no? Entonces,
Si vas es porque ya estás pidiendo, es porque vas a jugar el juego y porque estás preparada para ese juego. Excelente, pues muchas gracias ahí por pues ahora sí que por el contexto, ¿no? De qué es lo que hace especial ella Silicon Valley, Fernando. Ahora, en este sentido, sabemos que como ecosistema y muchos otros ecosistemas fueron impactados por este tema de que acabamos de vivir, ¿no? El año pasado y justamente ahorita estamos como intentando, creyendo que ya vamos de salida, ¿no? De este tema del COVID-19 y sabemos que el COVID-19 también afectó por allá, ¿no? Ya lo decía Pedro, emprendedores migrando de Silicon Valley a otros ecosistemas, algunos que prefieren quedarse en otras ciudades por este tema del costo, etcétera. Pero ¿cuál es tu balance en el sentido oye, la meca del emprendimiento, cómo cambió con la pandemia? O sea, ¿qué le pasó a Silicon Valley? Entiendo que por ahí incluso tienes un episodio del podcast en donde platican un poquito de qué sucedió durante esta etapa y también que nos des tu pronóstico en el sentido de ¿crees que regrese a ser lo mismo que era antes o qué va a pasar en este tema de post-pandemia con Silicon Valley? Mira, esto es algo que afectó a mucha gente. Me da risa porque al principio todo el mundo estaba diciendo we're in it together. Todo el mundo estamos en el mismo barco. Esta es una pandemia que no conoce de ricos o pobres. Muy equivocado. Es una pandemia que sabe muy bien acerca de los ricos y de los pobres, de los que tienen y los que no tienen. Los que tenemos la ventaja, por ejemplo, también de trabajar desde casa, que no tenemos que estar entregando por DoorDash o Rappi, entregando comida y exponiéndonos. Entonces, es una pandemia que yo voy a hablar desde un punto de vista de los emprendedores, pero que se entienda que hay otro nivel que afectó muchísimo a gente de escasos recursos y a gente que no se pudo dar el lujo de quedarse en casa y protegerse y tuvo que salir a ganarse el pan porque viven al día, ¿no? Con lo que ganan. Entonces, ahora, diciendo eso, o habiendo dicho eso, la pandemia sí afectó muchísimo yo creo que de sobremanera y tuvo un impacto mucho más fuerte en Silicon Valley, específicamente San Francisco, así como otras ciudades similares en costo, como por ejemplo Nueva York, por el alto costo de vida. Si tú estás trabajando yendo a la oficina en San Francisco y estás pagando $3,000, $4,000 de renta, es altísimo, ¿no? Es altísimo para vivir un huevito de espacio, ¿no? Entonces, si tú estás ahí y en eso tu oficina, llega la pandemia y tu oficina te dice, oigan, hasta nuevo aviso, o a lo mejor forever, puedes trabajar remoto desde donde quieras. Y te quedas con tu salario de California, tu salario de Silicon Valley, tu salario de San Francisco, y te dicen, vete a vivir a donde quieras y trabajas remoto. Pues sí va a haber mucha gente que dicen, oye, quiero tener un jardín, quiero comprar un carro, quiero tener cochera, tengo hijos, quiero darles más cosas, no estar pagando la mitad de mi ingreso en renta. Entonces era natural que mucha gente se iba a ir, se iba a mudar ante esa oportunidad. Entonces le pasó muy fuerte a Nueva York, le pasó muy fuerte a San Francisco, son las dos ciudades más caras en Estados Unidos. No pasa lo mismo en otras ciudades menos caras como Austin, como Miami, como Portland. No pasó lo mismo, no tuvo el mismo impacto el COVID. Entonces, ahora, es importante, creo también, no solamente guiarnos por lo que dice prensa, o lo que vemos en los twitters de otras personas que pueden tener intereses muy, muy particulares, sino ver la data. Y lo que hemos visto de data es que el 60% de la gente que se fue por ejemplo, de San Francisco o del área de Silicon Valley, se mudaron alrededor del área de la bahía. O sea, si estabas viviendo en San Francisco, a lo mejor y te fuiste a Lafayette. Si estabas viviendo en Palo Alto, tal vez te fuiste a Milpitas. Pero el 60% de la gente se quedó en el área de la bahía. No se fueron a Austin, no se fueron a Miami, no se fueron a Boston. Mucha gente se quedó en los alrededores. Querían más espacio.
Entonces, de entrada eso. ¿Por qué? Porque aparte, realmente tú no sabes, o sea, al principio de la pandemia Google había dicho, oigan, remotos ya forever. Y ahora ya resulta que a Chuchita la bolsearon y ya no. Ahora regresen. Entonces, y realmente también la data nos ha enseñado que la gente que está en la oficina, esa gente se convierte indispensable. Esa gente es la que crece en jerarquía, es la que crece dentro de las empresas. Son los guerreros en realidad y las guerreras, o sea, son los que demuestran compromiso. Entonces, si tú te vas, oye, me fui a una granja en Virginia, al otro lado del país, pero sigo ganando salario de California, salario de Silicon Valley, ok, pero ¿qué tanto crecimiento vas a tener más adelante? Entonces, no estás mostrando compromiso. O sea, lo primero que hiciste fue correr. Entonces, mucha gente lo entiende eso y por eso se quedó en los alrededores. Y ahorita están viendo que tienen que regresar a la oficina. No todos, pero sí muchos van a regresar. Entonces, definitivamente tuvo un impacto negativo en Silicon Valley en el sentido de esa efervescencia y ebullición que había en el área, donde había eventos todos los días, desde San Francisco a San José, pasando por Redwood City, Mountain View, Palo Alto, a San Mateo, todas esas áreas llenos de empresas y de eventos. Y ha estado muy tranquilo todo eso. Entonces, eso se ha visto afectado, ¿no? Pero un éxodo de Silicon Valley no ha habido en realidad tal cosa. Sí hay gente que se fue, pero insisto, el 60% se quedó en los alrededores. Y muchos de los que se fueron siguen ganando dinero de California. O sea, no es como que te independizaste así nada más y me fui a Texas. No te estás yendo con dinero de Texas, estás yendo con dinero de California. Entonces no estás así independiente. Entonces eso afectó al bienes y raíces, por ejemplo, afectó a muchos negocios pequeños que vivían de darle servicios, alimentos, a estas personas que trabajaban en el área. Pero las personas no se vieron afectadas, los que trabajaban en las empresas. O sea, al contrario, se vieron beneficiados, de repente tenían más dinero en el banco porque no estaban pagando tanta renta. Pero afortunadamente estamos hablando de empresas de base tecnológica. O sea, no es manufactura que tienes que estar. Entonces, las empresas de Silicon Valley en realidad, al contrario, los grandes ganadores de la pandemia han sido las empresas de Silicon Valley, han sido las empresas de base tecnológica. Su poderío se afianzó, su poderío se incrementó. Entonces, no se debilitó Silicon Valley, se debilitaron los restaurantes, se debilitaron los hoteles, se debilitó tal vez el turismo, pero las empresas de base tecnológica se fortalecieron como nunca. Entonces ha sido positivo para ellos la pandemia. Me preguntas si creo que va a regresar. Yo creo que va a seguir siendo el área más importante de desarrollo tecnológico y de innovación. El problema que creo que vamos a tener es que, por lo menos hablando específicamente de los emprendedores que vienen de América Latina, que quieren venir a Estados Unidos, creo que el error que van a estar cometiendo es que traen en la mente que Silicon Valley ya no es el lugar más importante, que ya no tienes que ir a Silicon Valley. Y entonces van a empezar a ir a otros ecosistemas que son fuertes, pero no están tan desarrollados como Silicon Valley, no tienen aparte esa mentalidad de coordinación, de cooperación, de mentoría. Y entonces se van a estar yendo a Miami, se van a estar yendo a Austin, se van a estar yendo a Boston y le van a hacer el fuchi, ¿no? Le van a hacer el feo a Silicon Valley. Y me parece un error. Me parece un error porque el lugar que tiene las condiciones para ayudarte, enseñarte a construir una mejor empresa, a construir un mejor producto y a ser un mejor emprendedor con una mejor mentalidad, sigue siendo Silicon Valley. Después de ahí, vete a donde quieras. O sea, yo conozco muchos emprendedores que han llegado a Silicon Valley, están un año. Después de ese año, entraron a una aceleradora, que hicieron una red fuerte de contactos, ya tienen hasta amigos, todo. Consiguieron mentores,
consiguieron sus primeros inversionistas, consiguieron clientes y luego se mudaron la empresa a Atlanta. Y ahí la están creciendo porque le pueden pagar al director de ventas $70,000 en vez de $300,000 al año. Si lo contratas en Silicon Valley te sale mucho más caro. Entonces se van a otras partes y está bien hacer eso porque no todo el mundo se puede quedar en Silicon Valley. Pero esas personas, si directamente se hubieran ido a Atlanta a crear la empresa, no hubieran logrado tener lo que tienen ahorita. Tuvieron que haber pasado por Silicon Valley para obtener ese know-how, posible inversión y todo esto que estoy describiendo. Entonces, creo que el error lo que va a suceder ahorita y que estamos viendo es que estos emprendedores se están saltando a Silicon Valley, se están yendo a otros ecosistemas y les va a afectar. Les va a afectar definitivamente porque se están saltando un paso importante, que es construir las primeras bases de la empresa. Y para eso tienes que ir a un lugar donde haya gente que pueda decir, I have been there and I have done that. Y eso no lo vas a ver tanto en otras ciudades de Estados Unidos, por lo menos en negocios de base tecnológica escalable. Claro. Y también fíjate que lo que me gusta de lo que acabas de mencionar es este tema de los datos, ¿no? Al final del día, parte de lo que platicamos o de lo que permeamos mucho en temas de cultura es las decisiones o las perspectivas con datos. Entonces me encantó como de pronto dijiste, ¿sabes qué? Pues esto es mi percepción, pero aparte los datos nos dicen esto, o sea, ya es quitémonos la venda de los ojos y pues los datos dicen eso. Ahora creo que sí es una ventaja el tema que dices de que somos de corte tecnológico hacia algunas empresas y pues no es lo mismo la manera en la que enfrentas este tema del COVID, hablando de ese tema de trabajar remoto, etcétera, porque ya es un tema con el que nacimos, no es un tema al que nos estemos adaptando, a diferencia de otras empresas que lo están sufriendo así, pero me agrada, ojalá y regrese, pues no a las mismas condiciones de antes, pero que sí se siga como teniendo esta parte del estandarte, esta parte del liderazgo, etcétera. Yo creo que lo va a seguir teniendo, pero en el corto plazo va a tener ese impacto negativo que muchos emprendedores en su primer visita o en su primer fase de venir a Estados Unidos se van a brincar Silicon Valley y es un grande error en mi opinión. Me trajiste a la mente la foto del gobernador electo de nuestro estado, Nuevo León, porque el día de ayer estaba en Austin, ¿no? Y fue a visitar a Greg Abbott y ya sabes, a los alcaldes y tal, y el objetivo pues parece que empezó por ahí. Yo creo que por la cercanía, honestamente, siendo de Monterrey, tienes a Texas a un par de horas de distancia. Claro. Y la única manera, sigo sin entender por qué, pero la única manera de llegar a San José es pisando Guadalajara, ¿no? Al menos eso me ha tocado los últimos 5 años. Entonces, sí, sin duda alguna nos falta por ahí que Elon Musk venga y abra una ruta bajo tierra o algo así medio cosmológico. Creo que es algo que le ha faltado a Monterrey, es conectividad bastante, pero lo que pasa es que la gente de ahí no migra tanto. Sí, es correcto. Entonces no hay tanta necesidad y demanda afuera. La gente de Jalisco y del estado en general migra mucho, entonces por eso tiene muy buena conectividad y vuelos. Es correcto, sí, no, de Monterrey a la East Coast hay diario, ¿no? Pero a la West Coast está más que ni una vez a la semana. Oye, y quiero abordar, ya estamos llegando ahora sí a la última sección dentro de esta entrevista y ha sido bastante enriquecedora. Quiero hacer un pequeño recap para la gente que nos está escuchando para que no se pierda y también quiero empezar a abordar ya un tema lejos de Silicon Valley pero más cerca de Pasia, ¿no? Entonces, en ese primer sentido, estamos platicando con Fernando Franco. Fernando Franco es diplomático de carrera, de formación, y actualmente lo conocimos y conectamos con él por el programa Pasia. Actualmente él labora en Puente Labs y también tiene un podcast que se llama El Valle de los Tercos, que desde el 2016 cuentan las verdaderas historias de emprendedores en la TAM y aparte lo hacen en español, así que no te lo pierdas, te invitamos a suscribirte. Platicamos un poco con él sobre toda la parte de San Francisco, su formación, la parte de Silicon Valley, la parte también de cuáles son algunos atributos, características que hacen de este lugar un lugar irrepetible y de lo que él espera que sea Silicon Valley después de la pandemia.
Ahora, dando un poco de pivote a la entrevista, quisiera traer un poco a colación el tema de PASIA, y es que en PASIA, un programa de aceleración para startups de inteligencia artificial, justamente platicamos de algunas habilidades que hay que tener como emprendedores, y sobre todo en el espíritu de que este podcast lo escucha mucho gente que quiere dos cosas, ¿no? Abrir su empresa y, por otro lado, cambiar su carrera, ¿no? Tratar de enfocar una carrera algo más de transformación digital y no algo tradicional, ¿no? En ese sentido, de aquí a 5 o 10 años, reflexionamos mucho sobre cuáles son las habilidades que necesitamos. Por ejemplo, hay por ahí algunos papers del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, que dicen que ocupamos habilidades de resiliencia, de pensamiento crítico, de programación, este tema de poderte en una cámara pararte y hablar y explicar alguna idea de manera efectiva, pero quisiera saber tu opinión, sobre todo tú que has tenido apertura a una diversidad de nacionalidades, de pensamientos, de creencias. ¿Qué crees que son las habilidades más importantes a considerar en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Café de Datos es un podcast grabado por Datlas, una startup de analytics con sede en Monterrey, Nuevo León. En Datlas desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible. Con nuestros mapas en línea puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en México. ¿Te interesa probar nuestra plataforma? Solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia. Mira, estoy totalmente de acuerdo con esos que acabas de mencionar, que mencionaba, creo, el Banco Interamericano. Mira, tal vez no sé programar, no, tal vez no sé si sea programar una habilidad que necesitas forzosamente, pero por lo menos, porque no todo el mundo se le da, pero por lo menos conocer lo básico, lo elemental de las tecnologías que están desmadrando y cambiando las industrias que conocemos. ¿Por qué? Porque ya sea que seas emprendedor, ya sea que trabajes en algún corporativo, ya sea que te vuelvas inversionista o estés en un gobierno, no importa. Las tecnologías están cambiando todos los sectores, públicos y privados. Entonces, conocer lo elemental y lo básico de qué es blockchain, qué es lo que lo hace diferente, por qué es importante, cuál es el impacto de machine learning, de artificial intelligence, de data science. Todos estos elementos, estas tecnologías que están cambiando los sectores, creo que es importante saber lo básico de ellas, ¿no? Que no te puedan pendejear y que no te quedes con la cara en blanco cuando te estén hablando de esas tecnologías. Sepas lo elemental, ¿no? Entonces, esa es una. Otra, te diría que sí, la resiliencia es vital. Muchos lo tuvimos que sacar ahorita durante la pandemia. O sea, si tu negocio se fue a ceros en ventas, se te cayeron todos los negocios, ¿qué vas a hacer? Problem solving, resiliencia, pivotear. Eso es elemental. Uno, no solamente en 5 años, en 10, ahorita. O sea, lo tienes que tener. Otra también es odio esta. La odio. Pero creo que sí es importante. Yo no la practico, pero invito a que la practiquen, que es la marca personal y el personal branding. Eso en realidad, desafortunadamente, es necesario. Insisto, yo no lo hago, pero sí es importante porque nadie va a hablar bien de ti necesariamente. O sea, es importante que tú sepas comunicar tus ventajas, tus logros, cómo aportas valor. No estoy hablando de hacer humble bragging en LinkedIn. Estoy hablando de personal branding que en realidad aporte algo. Exacto. Y lo peor es cuando gente en realidad no vale la pena es muy buena para personal branding. O sea, yo conozco a uno que otra persona en México, por lo menos, que tienen el mejor personal branding. Ocurre mucho. Y son
y son realmente personas nefastas que no aportan nada, pero están en el top del emprendimiento, por lo menos en México, y es puro personal branding. Entonces necesitamos que más gente buena y que en realidad aporta algo tenga esa habilidad para contrarrestar a toda esa gente que no aporta nada. Entonces, personal branding. Hablabas de comunicación es en donde sea, es importante. Hoy en día en Silicon Valley, por ejemplo, antes en Silicon Valley, si tú eras un excelente programador, no importa que no fueras introvertido, que no supieras hablar, expresar, exponer en público. Si eres buen programador, no importa. Hoy en día no es así. Tienes que tener soft skills, y uno de esos soft skills es comunicación, saber argumentar, ¿no? Saber comunicar una idea, saber comunicarte con tu equipo. Entonces, nadie es una isla. Entonces, es importante la comunicación. Creatividad. Yo diría que la creatividad es como parte de la resiliencia también, diría, pero la resiliencia es como poder tolerar el embate de un problema, y la creatividad es resolverlo, ¿no? Resolverlo efectivamente. Entonces, la creatividad también es muy importante hoy en día. Mucha gente piensa que no son creativos. Mucha gente imagina creatividad como, pues no sé dibujar. Soy muy malo para dibujar. Y eso no es creatividad. Todos somos creativos en diferentes niveles, pero la creatividad es una parte que trae el humano de forma automática. Es una habilidad que trae el humano de manera automática. Entonces, nada más que hay gente que sabe sacarla y hay gente que no, pero creatividad también yo diría que es muy importante. Y hay un par más que hoy en día siento que son relevantes y van a ser relevantes en un futuro cercano. Diría que una de ellas es el fact-checking, o sea, hacer fact-checking. O sea, necesitamos en realidad empezar a respetar y a consumir periodismo de verdad, ¿no? Periodismo basado en facts, en hechos, en fact-checking. Porque lo que está pasando, como no lo estamos valorando, están muriendo muchos medios profesionales, y la gente ha reemplazado las noticias que leía en medios profesionales. Ahora agarra sus noticias desde Facebook o en WhatsApp. Sí, no, y las fake news a tope, ¿no? Nos está pendejeando, cabrón. O sea, nos está apendejando de manera increíble. Nos está poniendo uno en contra del otro en la sociedad. Y no solamente en Estados Unidos, en México y en muchas otras partes. Pasa en Brasil, pasa en Argentina, lo estoy viendo en España. Entonces necesitamos apoyar, consumir, cuidar periodismo de verdad, y el fact-checking. Para mí eso es una habilidad en realidad que necesitamos. Porque imagínate, estamos obteniendo data falsa. O bueno, tomando decisiones o consumiendo decisiones con datos falsos. Con datos falsos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos haciendo fact-checking. Entonces, esa y la última, que creo que siempre ha sido importante y va a ser importante en 10, en 30 años, es empatía. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día, no importa en qué ámbito, es por tener falta de empatía, por no ponernos en los zapatos de otras personas. Y eso es como por ejemplo, como empleado en una empresa, ¿sí? A la hora de resolverle un problema a un cliente, a la hora de ayudar a un compañero, un colega del trabajo, o como empresario, como emprendedor, desarrollando productos que en realidad le resuelvan problemas a los clientes. Eso es empatía. Si no tenemos empatía, difícilmente vamos a poder tener negocios exitosos, o tener carreras exitosas, o tener relaciones personales exitosas. No estamos hablando nada más de lo profesional, estamos hablando también de lo personal.
y la empatía diría que es una habilidad muy necesaria, una característica muy necesaria que debemos de adoptar hoy, mañana, siempre. Muchas gracias, ahora sí que no me queda más que decir amén, pero amén porque vinimos buscando cobre y yo creo que salimos con oro y te agradecemos muchísimo. Creo que es una reflexión bien importante para quien ahorita nos escucha. Las estadísticas nos dicen que nos escucha el 80% de la gente que escucha este podcast tiene entre 25 y 34 años. Entonces, creo que cae como anillo al dedo porque nunca es tarde para formarnos en algo y nunca es tarde para vulnerarnos y decir, es momento de aprender, ¿no? Y si yo quiero seguir siendo vigente y aportándole a la sociedad, pues aquí hay un instructivo que nos acaban de dar y bien claro. Te agradecemos mucho, Fernando. Gracias. Claro, no, pues una de las últimas preguntas que te quería hacer, Fernando, era pues ya un poquito despegándonos de esta parte de Silicon Valley y todo lo que hemos platicado, que sin duda es muy valioso, y regresando un poquito más a este tema de donde nos conocimos, que precisamente fue Pasia, que ya tenemos justo un episodio, como decía Pedro, con Fabi, ahí platicando del programa tal cual, pero cuéntanos desde tu opinión acerca del programa y sobre todo del valor que agregaste, qué tipo de conexiones realizaste con los participantes de las startups, o qué le viste por ahí al programa, qué le viste a estas startups que estuvimos participando, ¿no? Mira, nosotros la aportación que hicimos en el programa es poner todo lo que era la parte del contenido. Nosotros en Puente Labs hacemos programas para emprendedores basados en la necesidad particular de los emprendedores, no en lo que nosotros digamos que es importante. Entonces nosotros hacemos un assessment, tenemos unas conversaciones y una encuesta al principio con cada uno de los emprendedores del programa, y basado en esa información y en esa data que recibimos, tomamos decisiones de qué les hace falta. Entonces, ahí es cuando nosotros nos ponemos a armar las sesiones y los temas del programa. No es algo de un molde de galleta que venga ya prehecho. La mayoría hace eso, no entendiendo que todas las empresas en los programas tienen diferentes fundadores con diferentes mentalidad, diferentes rondas de financiamiento, diferentes productos para diferentes mercados, para diferentes audiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no existe un cookie cutter, un molde de galleta. Entonces nosotros lo que hacemos en Puente Labs es nosotros al contrario nos adaptamos a las necesidades de los emprendedores. Entonces algo que constantemente vemos, y vimos algo similar en Pasia, y nos pasa en otros programas en donde tropiezan muchos emprendedores. E insisto, Pasia no era la excepción. La mayoría a veces no tenía claro la propuesta de valor, ¿no? O sea, ¿qué problema estoy resolviendo? ¿A quién se lo estoy resolviendo? Y entonces la propuesta de valor no la tienen clara. Si no tienes la propuesta de valor clara, entonces no vas a saber cuál es el perfil ideal de tu cliente. Si no sabes cuál es el perfil ideal de tu cliente, difícilmente vas a llegar o alcanzar a tener product market fit. Si no tienes product market fit, no vas a tener un go-to-market strategy efectivo. Entonces, eso constantemente veo muy buenos productos de los emprendedores, muy buenos productos, técnicamente con lo que necesitan para lanzar buenos productos. La parte del negocio es la parte que veo que falla más. Entonces, y es donde nos enfocamos nosotros mucho. Y si le hacemos zoom, insisto, es en ese orden de lo que les decía de la propuesta de valor, el perfil del cliente ideal, product market fit y go to market strategy. Muchos dicen, estoy levantando capital porque necesito hacer una campaña de marketing. Si no tienes idea de cuál es tu propuesta de valor y no sabes cuál es el perfil ideal de tu cliente, entonces ¿para qué vas a utilizar dinero para una campaña de marketing? Si no sabes qué edad tiene tu cliente, tiene licenciatura, tiene educación básica, tiene posgrado, está en TikTok, está en Instagram, está en LinkedIn, cuáles son sus intereses, es demócrata, es republicano, es panista, es priista, o sea, no tienes idea. Entonces, estás tirando a la basura
una campaña de marketing, ¿no? Entonces, yo creo que eso yo podría decir en Pacia fue como que enfocándome mucho en esos temas, es como lo que vemos repetidamente que le hace falta a muchos emprendedores en todos los programas que hacemos. Y algo también muy particular que es otra cosa son los números dentro de las empresas. Aún siendo startups pequeños que son 3 personas, 4 personas, a veces no tienen los números al día, no tienen los números claros, la data financiera no la tienen clara. Entonces, eso, ¿cómo tomas decisiones de a cuánto vendes, cuánto tiempo te queda de vida, cuánto dinero voy a levantar de capital si no tienes esa data clara? Entonces, la data financiera. Entonces, les digo, fue una muy buena experiencia trabajar con los emprendedores del programa Pacia. Insisto, yo creo que el futuro es bueno por los productos que veo, pero hay que meterle, hay que afinar este componente del negocio porque los productos no se venden solos. Entonces es importante meterle el componente del negocio y fortalecer. Oh, perfecto. Muchísimas gracias. Pues con esto creo que podemos pasar ahora sí al cierre. Tenemos ahí una dinámica bastante interesante que igual ahí por ahí Pedro te contará. Sí, muchísimas gracias. Y como muchas veces dices, me recordaste un mentor, Fernando, que me decía, a ver, Pedro, pues ¿qué nació primero, el app o el problema? Y yo, en la madre, yo acá presumiendo la tecnología y el código, y mira, es que qué bonitos los botones, y le picas acá. No, con más, y el problema, ¿y con cuánta gente tiene el problema? ¿100 personas, 1,000 millones? ¿O cuánto? Híjole, no sé, nunca me había puesto a pensar. Digo, estaba hablando de mi versión de hace 7 años, 6 años, ya después te dan unas sacudidas terribles cuando estás en este ambiente, pero vas aprendiendo, ¿no? Y qué bueno que lo sacas a colación. Y nada más, sí. Tío, para cerrar con ese tema a veces sí es identificar un problema y hacer algo para resolverlo. Pero hay veces que no es necesariamente hay un problema. Hay veces que simple y sencillamente estás haciendo algo para que tu cliente haga algo de manera correcto. Mejor. Sí. ¿No? Entonces, me choca usar los ejemplos de los clásicos de Silicon Valley, por ejemplo, de Apple, pero todo el mundo éramos muy felices con los CD players, ¿no? Éramos muy felices con los CD players. Nadie dijo, necesitamos un iPod, o sea, algo delgadito, que quepan miles de canciones, que tenga su pantallita, que con el dedito le hagas así y puedas cambiar de música, de canción. Nadie dijo eso. O sea, llegó Apple y dijo, de este punto en adelante, así es como van a escuchar la música. Y pegó. ¿Por qué? Porque nos dio una mejor manera de cómo consumir música, pero no es que tuviéramos un problema. La gente era feliz con los CD players, ¿no? Entonces, no solamente es resolver problemas, creo que también es cómo hacemos algo mejor. Y eso también es válido para un negocio. Me encanta. Perfecto, pues ahora sí, pasamos ahí a una costumbre que tenemos con los invitados y es un pequeño juego que se llama Rapid Fire. Es bien rápido, Fernando, pero es honesto este juego. La idea es que tú solamente puedas responder si tú sientes que algo está overrated, underrated, en español, por favor. Sobrevalorado, subvalorado. No, es muy sencillo el juego. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño cáliz, ¿no? Que acá los latinos hacemos una de prueba. Échanos carreras universitarias. ¿Tú crees que actualmente están sobrevaloradas o subvaloradas? Perfecto. Cryptocurrencies. Sobrevaloradas, subvaloradas. Oye, qué bárbaro. Inteligencia artificial, machine learning. Subvalorado. Privacidad, data privacy. Excelente. Yo me quedo con esas y le dejo el micrófono. No te dejes ni terminar. Me encanta. No, qué bueno que lo tengas claro. Ojalá te vamos a poner de ejemplo para todos los demás invitados, porque luego como que no queda clara la dinámica, pero este ejemplo está perfecto. No, yo te lanzo algunos muy sencillos. El tema de realidad virtual. Subvaluado, perfecto. El tema de drones. Sobrevalorado, perfecto. Y el tema de autos autónomos. Todo esto de que se manejen con autonomía. Sobrevalorado. Perfecto, sí. Me encanta. Ya ves, esto sí es verdadero rapid fire. Están más difíciles estas, pero sí, estoy seguro de las que te dije. No, perfecto.
Digo, se trata de pasar un buen rato, pero creo que con esto podemos ya pasar. Digo, no sé si tengas algún mensaje de cierre que le quieras dejar a la audiencia por ahí. No, Igual si quieres compartir tus redes sociales o algún medio de contacto, si quieren entrar en contacto contigo también. nada más que escuchen el podcast, el Valle de los Tercos. Creo que es una enciclopedia de emprendimiento que tiene desde el 2016. Y yo hace poco estaba hablando con un emprendedor de República Dominicana que vaya, no se le conoce por ser un centro de emprendimiento de base tecnológica, pero este emprendedor con el que estaba hablando estaba haciendo todas las cosas correctas. Y cuando yo le pregunté, oye, ¿dónde aprendiste todo eso? Yo no sabía la respuesta. Cuando le pregunté, me dijo, lo aprendí escuchando el podcast del Valle de los Tercos. O sea, tengo un cuadernito que se llama Valle de los Tercos y voy anotando conceptos que voy aprendiendo de cómo vender o cómo negoció esto o cómo contrató gente. Y entonces me di cuenta que era una enciclopedia de emprendimiento, que no importa dónde estás y esa persona seguramente nunca va a ir a Silicon Valley, pero a través del podcast va a poder aprender muchos conceptos y va a aprender de los mejores, ¿no? Entonces, de los que compiten en la Liga Premier del fútbol, entonces del emprendimiento. Entonces eso es el valledelostercos.com o lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas esas. Oh, perfecto. Como quiera, procuraremos dejar la liga aquí en la descripción del episodio para que tengan ahí más facilidad de encontrarlo. Pero bueno, creo que de nuestro lado es más que suficiente. Muchísimas gracias, Fernando, por todo tu tiempo, por toda la sabiduría que le dejaste aquí a la audiencia. Seguro te lo agradecerán. Y pues bueno, para la audiencia nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.